Estamos de vuelta en este programa especial rumbo al primer debate para la elección de diputados locales de la Ciudad de México y continúa conmigo Jonathan Yair Bárcenas Pérez, analista político y del Parlamento de México. Gracias por continuar aquí, Jonathan. Hablábamos hace un momento de la agenda que seguramente se tocará en este primer debate y me gustaría que continuáramos hablando al respecto. No todo va a ser seguramente un camino de rosas, ¿verdad? Seguramente será un rumbo áspero el que seguirán los candidatos y tendrán que cuestionarse unos a otros. ¿Qué antecedentes de cada uno de ellos crees que sean los que salgan durante el debate? Bueno, esperemos que sean los mínimos, porque sin duda alguna, pues, lo que queremos escuchar son las propuestas. Exacto. Sin embargo, bueno, podemos empezar con el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Es un candidato, como comentábamos hace rato, que viene de la Comisión de Derechos Humanos. Tuvo alguna intervención aproximadamente a mediados del año pasado, en donde pues regañó prácticamente a los diputados locales de la Asamblea Legislativa, y el regaño fue hacia el grupo parlamentario de PAN. ¿A razón de qué? Mira, con exactitud no recuerdo cuál fue el tema de discusión con el grupo parlamentario del PAN, la verdad no lo recuerdo. Sin embargo, recuerdo perfectamente la nota periodística en donde el coordinador de los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa hablaba justamente que un comisionado de la Comisión de Derechos Humanos pues estaba defendiendo a un partido, que en este caso pues es el que está representando, que es el PRI, y haciendo un llamado de atención pues a un grupo parlamentario, cuando pues un comisionado tiene que ser pues prácticamente neutral, no tiene que estar velando por los derechos de algún partido, sino de los ciudadanos, ¿no? Entonces considero que puede ser un tema que puede venir de este lado de discusión en el debate, el tema pues que la confrontación, que su trabajo no fue parcial en la Comisión de Derechos Humanos. Por parte del Frente Ciudadano, el candidato del PRD, bueno, él fue, como te comentaba hace rato, el dirigente como tal del Sindicato Único de Trabajadores, y esta persona, pues bueno, estando al frente tuvo discusiones serias con el partido Morena, porque, bueno, dentro de la administración actual tuvieron confrontación con trabajadores que eran militantes del partido Morena. Ahí salió el que es actualmente diputado de la Asamblea Legislativa, César Cravioto, y otros diputados que le integran también la bancada, a defender justamente a los trabajadores, porque en esencia se decía que estaba haciendo mal uso de su función y no estaba haciendo la protección correcta él como líder de este sindicato. Y pues bueno, al final del día se corrieron a los trabajadores dentro de la administración de la Ciudad de México, y pues bueno, esto también habla de que hubo un abuso, por así decirlo, de autoridad dentro de esta misma, dentro de ese mismo cargo, que actualmente está contendiendo por el Frente Ciudadano. Y por parte del diputado que está contendiendo por el partido Morena, bueno, pues ya comentamos que es un legislador federal. Este legislador, pues bueno, tuvo cierta rispidez con el que actualmente está contendiendo por la delegación Gustavo Madero, Víctor Hugo. Bien, Jonathan, pues esperemos que surjan más propuestas y que no nos quedemos en conflictos, ¿cierto? Sí. Te agradezco muchísimo tu visita al estudio. Nos vamos a ver al rato en la mesa posterior al debate. Pero mientras tanto, tenemos que ir con Saraí Mariscal. Ella está en las instalaciones de aquí de Capital 21, al exterior, y nos va a narrar qué es lo que está sucediendo ahí, si ya llegaron los candidatos. En fin, te escucho, Saraí. Adelante. Tenemos a Saraí. ¿Qué tal? Muy buenas Gracias. tardes. Mira, te comento que pues estamos ya, como tú bien sabes, en la antesala de este debate, y lo que te puedo adelantar es que en principio pues este debate se llevará a cabo de las 4 a las 5:30 de la tarde. Los temas que se van a tratar son gobierno y acciones legislativas, y los candidatos a las diputaciones que ya están aquí presentes son del partido Nueva Alianza, Tomás Sevilla Talavera, quien llegó aproximadamente a las 2:30 de la tarde, Elizabeth Vázquez García del Partido Verde, ella arribó aproximadamente a las 2:50, Raúl Maldonado Martínez, Independientes, él llegó a las 2:40, Juan Luis Gómez Jardón del PRI, él estuvo presente a las 15 horas, Juan Ayala Rivera, por la coalición por la Ciudad de México al frente, él arribó también aproximadamente a las 2:50, y de la coalición Juntos Haremos Historia, Alberto Martínez Curincho, quien estuvo aquí presente aproximadamente a las 3:21. La candidata que estuvo ausente o que estará ausente
es del Partido Humanista Socorro García Flores, ella no llegó. Nos acompañan también, es importante destacar, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión de Debates, Gabriela Williams, y también la consejera de Carolina del Ángel Cruz, integrante de la Comisión de Debates. También debemos señalar que están ya aquí presentes pues los reporteros que fueron asignados por los distintos medios de comunicación para cubrir el debate. De acuerdo, Saraí, te agradezco mucho la información. Vamos a nosotros a seguir pendientes al respecto. Por lo pronto llegamos al final de esta transmisión del programa especial rumbo al primer debate para la elección de diputados locales. Recordemos que el inicio de este programa va a ser en punto de las 4 de la tarde, por supuesto, por la señal de Capital 21. No se vayan porque al terminar el debate nosotros continuaremos aquí con otro programa especial en donde haremos un análisis con respecto a lo que suceda en este primer debate para la elección de diputados locales por el Distrito 1. Recordemos que pertenece a la delegación Gustavo Amadero. Yo les agradezco mucho que nos hayan sintonizado y quédense en la señal de Capital 21.